Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición mediodía. Les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Muchachas, buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Richly, amigos y amigas televidentes, Richly Montenegro da inicio con nuestras noticias. El ex embajador nicaragüense Edgar Parrales manifiesta que el expresidente Donald Trump dejó la Casa Blanca como un mal perdedor. Detalles de ese control de estudio con el periodista Willy Narváez. Willy, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella y a las personas que nos sintonizan. A esta hora, el mandatario saliente de Estados Unidos, o el ex mandatario, Donald Trump, dejó mal sabor para la democracia de su país, pero también ha dejado mal sabor para algunos líderes latinoamericanos, como es el caso de Nicaragua, donde fueron sancionados bajo su administración más de 20 funcionarios nicaragüenses. Pero precisamente sobre ese mal sabor que dejó para su país, esto al denunciar un supuesto fraude, el cual no prosperó, prácticamente es visto por el ex embajador Edgar Parrales como una postura bastante equivocada hasta su último día por parte de Donald Trump. Escuchemos sus declaraciones. Rígida, demasiado inflexible y que no sabe, digamos, valorar las situaciones y las circunstancias de la vida. Él perdió, pero se resistió hasta el último momento a que había perdido. Siempre pretendió, y yo creo que seguirá hasta el último día de su vida diciendo que ganó, que le robaron, ¿verdad? Lo cual quedó totalmente evidenciado que es una falsedad. Tanta gente involucrada, digamos, en el cómputo de los votos, tanta gente involucrada, digamos, en el manejo del proceso eleccionario, que demuestra que definitivamente las cosas fueron correctas. Y él hizo muchas cosas, inclusive algunas indebidas, ilegales, para tratar de revertir la realidad, pero no lo pudo. Se fue como amargado, se fue, digamos, como una persona frustrada y lamentablemente, pues, si bien tuvo en su administración algunas cosas positivas, como por ejemplo haber logrado la relación de pacificación entre Israel y algunos de los países árabes, por ejemplo, haber logrado una cierta mejoría de la economía en cierto momento, pero también, digamos, tuvo manejos inapropiados, negativos, que le hicieron contrapeso, como por ejemplo no supo manejar la pandemia adecuadamente, ¿verdad? Lo cual, digamos, le restó mucha simpatía, le restó mucho, digamos, apoyo de la población. Por otro lado, tuvo medidas negativas con relación a sus mejores aliados, los europeos, con relación a lo de la NATO, ¿verdad? Que quería hacerle imposiciones a él. La cuestión del muro con México, que también fue algo muy dramático, muy incómodo. Y otras medidas como la conducta o comportamiento con los inmigrantes ilegales o con estos jóvenes que crecieron en Estados Unidos, hijos de ilegales, pero que nacen en Estados Unidos, que no conocen otro país más que Estados Unidos, y a muchos de ellos ya son profesionales de éxito, ¿verdad? Y que todavía están, pues, con ese estigma de ser indocumentados. Por lo contrario, veo que el presidente Biden trae una política que la veo de signo más positivo. Primero, lo del muro ya lo descarta. Segundo, va a reanudar las mejores relaciones con los europeos. Va a afirmar de nuevo la inclusión de Estados Unidos en el Tratado sobre el Cambio Climático. Va a revisar digamos, la pertenencia de Estados Unidos a ese tratado que hizo con los otros europeos sobre el caso de Irán, sobre la energía atómica en Irán. Creo que va a tener una política un poco más condescendiente con Cuba, ¿verdad? Escuchábamos declaraciones del ex embajador Edgar Parrales refiriéndose a la toma de posesión de este día en Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Nicaragua fue uno de los primeros que reconoció la victoria de Biden. Asimismo, ha dado en algunos de sus discursos palabras para el mandatario electo, ya que ha manifestado de que pide una relación de respeto y entendimiento. Ampliación de esta noticia en nuestra edición estelar. Yo regreso a la señal de estudio. Gracias, Willy, por todo tu reporte. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Mujeres del denominado Grupo del Aspico Rojo introducen recurso de amparo por inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Agua en la Corte Suprema de Justicia. Willy Narváez nos amplía esta nota desde Control de Estudio. Buenas tardes, Willy, te escuchamos.
Buenas tardes y también para nuestros amigos televidentes. Esta ley fue aprobada por diputados sandinistas en noviembre pasado y en esta, según han manifestado algunos expertos, no busca traer bien para la ciudadanía, sino más bien, como manifestaba el Consejo Superior de la Empresa Privada, persigue controlar, centralizar y politizar el quehacer público. Precisamente sobre estas quejas, esta mañana se dirigieron ante la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de las miembros de la sociedad civil Mirna Moncada, Violeta Granera, Rosa Bersein y Marlene Chow, para presentar este recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma a la ley del agua. Claro que las mujeres de Nicaragua no nos vamos a someter nunca. Y que aquí están, ya vinieron, ¿verdad? Ya vinieron y que están haciendo un desperdicio de recursos humanos, porque eso no nos va a detener. Y en segundo lugar, quiero recordar que aunque estamos claros que mientras la Corte Suprema de Justicia y todo el Poder Judicial esté en manos de la dictadura, estos recursos no van a progresar. Pero esto es un paso indispensable para poder pasar a la denuncia a nivel internacional. Así es que, como dijo Marlene y como dijimos todas, aquí esto no es un asunto de unas cuantas, ni siquiera solo de las mujeres, es la salud y la sobrevivencia de todo el pueblo de Nicaragua. Escuchábamos a Violeta Granera, quien es parte de una de las representantes de la sociedad civil que llegó esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia y se quejaba también por el hecho de que ya nadie puede quejarse en este país ante los pésimos servicios y la carestía de la vida, porque siempre las autoridades policiales desplegan a su personal para evitar o que pretendan realizar algún tipo de piquete. Vamos a dejar parte de las declaraciones de otra de las que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Una participación ciudadana auténtica territorialmente y nacionalmente, y luego se reforma sin tener ni la más mínima consulta, ni siquiera con los grupos ambientalistas al que yo pertenezco, por ejemplo. De manera que desde ahí estamos mal, y sobre todo el espíritu de la ley, que es la privatización en un marco internacional en donde el agua se está cotizando por primera vez en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué? Porque el mundo se está dando cuenta que el agua es un bien que cada día va más escaso, y nosotros, como poseedores de fuentes de agua importantes, tenemos la obligación de preservarlas. Y otra cosa, la reciente llegada del embajador de Israel hace 2 o 3 días y sus entrevistas con la gente del sector de aguas, sabiendo que Israel es el país en el mundo que hace más negocios con el agua y las tecnologías, la venta de agua, la conservación del agua, etc. Entonces todo apunta a que esta reforma se hace en momentos en que el agua pasa a ser un bien comercializable, mercantilista, un bien que se va a vender y que nos pone en peligro a los nicaragüenses, y como decía Violeta, nos pone en un tremendo peligro de encarecer el recurso, un recurso que por Constitución y por la ley misma de agua, que no se reformaron los principios, en la reforma se mantienen los principios. El agua es un bien común de todos los nicaragüenses y todos tenemos derecho al agua y a un medio ambiente sano. ¿Cuál es su nombre? Según lo que manifestaban estas ciudadanas de la sociedad civil, el gobierno busca o pretende más bien privatizar el servicio de agua potable. Esa ley, Gracias, Willy Narváez. Roberto González, sindicalista de la CST, durante una conferencia de prensa arremetió contra Cristiana Chamorro e incluso contra Gustavo Porras, a quien señala de negar la certificación a sindicalistas. Los detalles en el siguiente reporte. La posible candidatura presidencial de la periodista y graduada en filosofía Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta de Chamorro, corre como reguero de pólvora en el país, al extremo que es la única de tantos aspirantes a la silla presidencial, que fue criticada por la vicepresidenta Rosario Murillo y ahora por el sindicalista de base sandinista Roberto González. El gobierno de su mamá y del señor Antonio Lacayo, ¿qué fue lo que le regresaron a los nicaragüenses cuando ellos estuvieron al frente del país? Desempleo, corrieron a miles y miles de trabajadores del Estado y sancionaron a los trabajadores, castigaron a los trabajadores porque
no permitieron que los trabajadores tuvieran continuidad laboral. Aplicaron el famoso y tristemente célebre proceso de privatización de la economía, de devolución de las primeras 16 empresas a conmutados somocistas, la privatización del ferrocarril, de la seguridad social, de la salud, de la educación, de la energía. Y no lo estamos inventando porque nos tocó estar al frente de esas luchas en esos años. Prácticamente González dejó entrever que la unidad y triunfo del partido de gobierno no será posible si los alcaldes sandinistas y ministra del Trabajo no cambian de actitud, porque se creen capataces o dueños de haciendas. Esta es la tercera vez que las autoridades del Ministerio del Trabajo, frente a demandas, frente a reclamos, frente a exigencias de los trabajadores, cierran los portones del ministerio y llaman a las autoridades de la Policía Nacional como que si fuéramos delincuentes o golpistas. Frente Sandinista, nuestro gobierno, somos servidores de nuestro pueblo. No somos capataces para maltratar a nuestro pueblo. Y tampoco somos dueños. Y no son propiedad de nosotros, ni las instituciones, ni las alcaldías. Lo decimos responsablemente, lo decimos fraternalmente, pero lo tenemos que señalar. Se están dando este tipo de prácticas que son prácticas totalmente distanciadas de lo que son los principios y valores del sandinismo y de un funcionario público sandinista. Es la mano negra y larga del presidente de la Asamblea Nacional y ex sindicalista sandinista Gustavo Porras, el que a través del Mitrab atropella al sandinismo de abajo. Yo llamo al compañero Gustavo Porras, porque en el Ministerio del Trabajo está siendo señalado que es la autoridad que no autoriza que se entreguen las certificaciones sindicales a ambas organizaciones. Eso no puede ser, menos entre compañeros, menos viniendo de un militante de frente y dirigente sindical. Dice que dirigente sindical. Entonces, yo llamo la atención a nuestro gobierno y a nuestro presidente que estas cosas no pueden seguirse dando. González sigue con la esperanza y propuesta que se elimine el IR de la clase trabajadora hasta los 150,000 córdobas anual, así como el incremento salarial del 5%, entre otros beneficios, ante el incremento de la canasta básica que sobrepasa los 15,000 córdobas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Este miércoles, Panamá recibe las primeras 12.840 dosis del antídoto contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer, convirtiéndose así en el segundo país centroamericano en obtener una vacuna contra el COVID-19. Panamá se convirtió en el segundo país de Centroamérica en recibir una vacuna contra el coronavirus después de Costa Rica. Este miércoles, la nación canalera recibió las primeras 12.840 dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer, cuando el país acumula más de 300,000 infectados y más de 4.800 muertos por el coronavirus. El avión con las vacunas llegó a la terminal del Aeropuerto Internacional de Tucumán, al este de Ciudad de Panamá. El presidente Laurentino Cortizo y varios de sus ministros recibieron el cargamento y en su cuenta en Twitter, el mandatario escribió: "Hoy es un día histórico. Panamá ya tiene vacunas contra el COVID-19. Iniciaremos la jornada de vacunación más grande en la historia de nuestro país con la fase 1A para el personal que esté en el frente de batalla ante este virus. No bajemos la guardia. El país centroamericano espera recibir 3 millones del antídoto del laboratorio Pfizer con BioNTech de manera escalonada tras un contrato por $36 millones. Por otro lado, la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer parece efectiva contra una variante más infecciosa del virus que fue descubierta en el Reino Unido y se ha extendido por todo el mundo. Según los resultados de más pruebas de laboratorio publicados este miércoles, los alentadores resultados basados en un análisis de sangre de los participantes en los ensayos se basan en análisis más extensos que los publicados por el fabricante de medicamentos estadounidense la semana pasada.
Por otro lado, se ha informado también que el primer lote del principio activo para fabricar 6 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca llegó desde Buenos Aires, Argentina, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así lo confirmó el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El propósito es que llegue a la planta en el Estado de México para el proceso de envasado y se espera que esté listo a finales del mes de marzo. María Esther Ordóñez, Acción 10. La explosión en un edificio en el centro de Madrid cobra la vida de al menos 3 personas. El alcalde de la capital española refirió que el estallido se debió a una fuga de gas. Detalles en el siguiente reporte. Al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas tras una fuerte explosión que ha provocado el derrumbe de parte de un edificio en el centro de Madrid. Así fue informado por el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, quien además agregó que el estallido se debió a una fuga de gas que destruyó al menos 4 plantas del edificio, que también terminó en llamas. La explosión se produjo en la calle Toledo, en el distrito de La Latina, muy cerca de la Puerta de Toledo y a la altura de la residencia de ancianos de La Paloma. Se ha informado que hay 6 heridos leves, 2 en estado de gravedad. Como consecuencia de la explosión hay numerosos vehículos afectados y se evacuó a los ancianos por parte de la Policía Municipal y Nacional. Los bomberos informaron que al llegar a la zona se encargaron de buscar sobrevivientes y de recuperar los cadáveres de las víctimas mortales. De igual forma trabajaron por varias horas para lograr controlar el fuego que amenazaba con afectar otros inmuebles. María Esther Ordóñez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Xochitl Mendoza nos desarrolla las noticias más relevantes recibidas a través de nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. No me voy a sacar la otra camilla, la amarilla, la dura. Exactamente, tráeme la otra. Un hombre de 27 años murió cuando impactó la motocicleta que conducía contra unos árboles. El fallecido fue identificado con el nombre de Isidro Polanco. El fatal accidente se registró en la comarca El Capitán, en el departamento de Boaco. Aunque un intento por salvarle la vida fue llevado a un hospital, no logró sobrevivir. Polanco recién había llegado al país procedente de Costa Rica. Este camión en el que viajaban 18 personas por poco se vuelca debido al mal estado en el que están los caminos. Lugareños demandan al gobierno municipal su pronta reparación. Deteriorado, Pipe, aquí Tortugueros, Guaspado, San Antonio, ese mismo camino. Son más de 35 kilómetros son de que se han estado viendo los camiones queseros ahí en esos caminos. Y eso es lo que queremos, que le mete ahí los de respuesta, hombre, y que los mande el gobierno ahí una respuesta ahí, que queremos lo más inmediato posible, esta reparación de ese camino, Tortuguero, Guaspado, San Antonio. Este poste de tendido eléctrico amenaza con colapsar. A causa de los vientos, solicitan a la empresa de distribución de energía atienda esta denuncia, pues manifiestan que han llamado en reiteradas ocasiones y no se presentan. La problemática tiene lugar en Bataola Sur, del plantel 3 cuadras abajo, 75 metros al sur. Xochitl Mendoza, Acción 10. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Una joven acusada por su madre de expropiar su terreno aclara ante nuestro medio de comunicación los hechos del conflicto y asegura que ella es la dueña. Georgina Vargas con los detalles.
luego de los señalamientos de expropiar su terreno, según Reina González Joyas, quien acusa a su hija Tatiana López González, que por su parte aclara a través de este medio responsable que ella tiene todos los papeles legales y desmiente las acusaciones y señalamientos que ha hecho su madre bajo ningún argumento. Ella va a tener que probarme a su debido tiempo todo lo que ella está hablando, que yo he vendido esa propiedad, en ningún momento yo he vendido esa propiedad es mía, me la dieron, yo se la gané a ella por la vía ¿Tienes papeles? legal. Tengo papeles, aquí están los papeles, aquí está mi papel, aquí está. Tengo papel legal. Yo en ese tiempo yo bien hubiera buscado otra propiedad, pero no lo hice porque es casa de mi mamá. Me quedé como hija cuidándole su casa y ella viene de la noche a la mañana y nos echa a todos a la calle. Tengo 2 hijos, uno de 12 años, una niña de 3 años. No podemos andar en la calle. ¿Fue con engaño que ella cruzó? Fue con engaño. Cuando ella empezó a andar con ese hombre, ella quiso meter a ese hombre a la casa y nosotros como hijos de ella ya estábamos grandes. En ningún momento lo íbamos a permitir que metiera un vago a la casa. Entonces vino ella y sacó el arma diciendo a mi papá que todo era de ella y que se fuera de la casa. Con un nudo en la garganta, Tatiana cuenta de cómo su madre los abandonó por 9 años, que durante ese tiempo ella estuvo a cargo de todo. En ningún momento yo le he quitado marido a la señora, en ningún momento. Ella se fue de la casa, abandonó su hogar hace 9 años y se fue con este hombre. Aquí yo tengo pruebas, miren, este es el hombre con el que ella se fue y nos abandonó. Lo único que pide esta joven madre de 2 hijos es que la dejen en paz con su terreno que le corresponde, pues asegura que esta propiedad se la concedió su padre, dueño legítimo del terreno. Cabe señalar que Tatiana tenía cercado su propiedad donde Reina, después de hacer la denuncia pública ante este medio, fue y botó el cerco, mientras se ve en su cara la maldad y la satisfacción de lo que hace. Desde la ciudad de Bilwi y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Un ciudadano que fue detenido inicialmente como uno de los principales sospechosos del asesinato del empresario Diego Solórzano es puesto en libertad al no estar vinculado al crimen. Tras el asesinato del empresario Diego Solórzano, circuló en las redes y medios de comunicación la foto de Henry Antonio Gutiérrez Ramírez como uno de los principales sospechosos. También se le señaló de haber estado implicado en un robo años atrás en la empresa del ahora fallecido. Pero al ser detenido en esta ocasión se le puso en libertad por no encontrársele vinculación alguna con el hecho. Estuve detenido 8 días. La Policía Nacional buscó mi persona. Yo trabajo en la empresa Agrológico de Nicaragua durante 8 años, más de 8 años, y soy una persona cristiana, creyente en los principios del Señor, le sirvo a través de la música y primeramente le doy gracias a Dios porque he salido de esta dificultad. Por segundo le doy gracias a la Policía Nacional porque pudo resolver este caso en el cual estaba siendo involucrado. Involucrado, que dicen que usted le trabajó. ¿Usted le trabajó en esa empresa? No, nunca había conocido de ellos, nunca he trabajado para ellos. Sí se me vio vinculado en el 2017 en un asalto en la casa de ellos, en el 2017, y por eso fui puesto como primer sospechoso. Gracias a Dios en eso no se me demostró nada, simplemente se me vinculó porque me parecía a la persona que había sustraído en su casa en ese año 2017. Junto a Henry le acompañó su padre para dar fe de la conducta de su hijo. Andamos aquí pues para dar la cara, de decir que mi hijo es inocente y que es un hombre trabajador, nosotros somos luchadores. Aclararon por este medio, dado que la Policía Nacional al presentar a los principales implicados no mencionaron su inocencia. En Acción 10. Geraldine Domínguez. Diputados de la Asamblea Nacional aprueban reformas al Código Penal y a la Ley 779 en la que incorporan la prisión perpetua como pena máxima para sancionar a quienes cometan crímenes de odio. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, adelante Michelle.
Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Con 70 votos a favor y 16 en contra, la bancada sandinista aprobó la ley de reforma y adiciones al Código Penal de la República de Nicaragua y a la ley 779, con lo cual se aplicará la prisión perpetua a quienes se les encuentre responsables de cometer delitos de odio. De esta manera prácticamente se cierra los procesos necesarios para implementar a partir de su publicación en la Gaceta la prisión perpetua en nuestro país. Recordemos que este es un proceso que viene dándose desde el año pasado a través de la reforma del artículo 37 a la Constitución Política Nicaragüense cuando se aprobó en primera legislatura, y este lunes se dio también la aprobación o la ratificación de la aplicación de la prisión perpetua. Vamos a escuchar parte de los planteamientos que brindaran los diputados en la Asamblea Nacional durante la discusión de la reforma al Código Penal. Estamos frente a una buena nueva, una buena noticia, porque estamos aprobando una ley de reforma al Código Penal y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres para regular la figura de la prisión perpetua que ya hemos incorporado a la Constitución Política de la República de Nicaragua. El día de ayer fue publicada en la Gaceta, Diario Oficial de la República, la reforma constitucional en donde se incorpora la figura de la prisión perpetua. Tenemos que hacer un recordatorio de las lecciones básicas y fundamentales del derecho constitucional. La Constitución Política es la ley suprema de la nación, es la carta fundamental, es la ley matriz, es la ley desde donde se deriva todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, lo que estamos aprobando el día de hoy no es nada más que regular lo que ya está incorporado dentro del texto constitucional. En la justificación de la propuesta de reforma al Código Penal se plantea que el Estado debe establecer una política criminal penal que proteja a personas a los sectores más vulnerables. También se dice parte de la reforma que con aquellos que cometan asesinatos crueles, inhumanos, degradantes, serán o recibirán una pena máxima de prisión perpetua. Además, en el artículo 131, que también fue reformado en este proyecto de ley, se establece que estos delitos que tengan señalados prisión perpetua revisable no prescribirán en ningún caso. Los diputados de la bancada del PLC cuestionaron la manera en la que se ha realizado esta propuesta de reforma, que no fue consensuada, que no fue consultada, sino que fue llevada con carácter de urgencia y aprobada en menos de 24 horas. Escuchamos parte de lo que decía uno de los diputados del PLC. Debió de haberse analizado otras normas penales, porque esta iniciativa pretende armonizar la materia penal con la Constitución Política en la última reforma aprobada por ustedes. Y contempla, y hay un error técnico en dicha iniciativa, contempla la ley número 745, que se denomina por imperio de la ley, Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal. Es la norma especial que se refiere a este tema. Y en esa ley no fue considerada, en esta iniciativa de reforma,
su artículo 16, que contempla el descuento de la sanción privativa de la libertad, y en el inciso B, la libertad condicional. Hay un enredo, hablándolo popularmente, en cuanto a la prisión perpetua condicional. No tocaron, no revisaron, no analizaron esta ley especial que es la ley 745. Esta representación del Caribe Sur contempla de que debió haberse mandado a una consulta amplia esta iniciativa con la comisión correspondiente de nuestra honorable asamblea para que fuese planteado y escuchado por otros órganos y por los profesionales del derecho en materia penal. Entre las consideraciones que tiene la propuesta de reforma o la reforma al Código Penal, se establece que una vez cumplido 30 años de esta prisión perpetua revisable, precisamente se llevará o el reo tendrá la oportunidad de solicitar se revise su pena o su condena para ver si puede salir bajo libertad condicional. Regreso a estudio con Rishley. Siempre desde Control de Estudio, y en este mismo tema, Michelle, nos comentás que María Teresa Blandón del grupo feminista La Corriente expresa que los grupos feministas no creen que la aplicación de prisión perpetua cambie la realidad de las mujeres que sufren violencia. Comentanos. Así es, Rishley, es que evidentemente esta discusión acerca de la aplicación de prisión perpetua revisable en nuestro país generará mayores reacciones, entre ellos el grupo de mujeres feministas, quienes han dicho que la aplicación de una ley o de una pena mayor a los 30 años no necesariamente cambiará la condición de violencia que sufren las mujeres nicaragüenses actualmente. Ellas explicaban que si es verdad que ellas durante todo este tiempo han exigido se aplique la pena máxima que estaba en nuestra legislación, que era de 30 años, no creen que la prisión perpetua sea la más adecuada en nuestra condición. Más bien cuestionan el hecho de que en menos de un año de haberse aprobado la ley 779, el gobierno precisamente del presidente Daniel Ortega creó un reglamento que contradice lo estipulado en dicha ley. Esto es lo que ahora acaba de hacer Daniel Ortega con esta reforma que están aprobando en la Asamblea a su servicio. Están modificando la tipificación del femicidio. Mientras la ley 779 decía que el femicidio es aquel que se comete en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, el reglamento, que ahora van a hacerlo legal, esa definición ahora plantea que los femicidios son únicamente aquellos que se cometen en el marco de relaciones interpersonales de pareja. Esto nos deja claro una cosa: todos los asesinatos atroces que se han cometido durante los últimos años, incluyendo el caso terrible de las niñas de Mulucucú, de la niña de Pancasán, de la niña del barrio La Primavera, del mismo asesinato atroz de Catherine en Jalapa. Ninguno de estos asesinatos atroces va a contar como femicidio. De acuerdo a la reforma al Código Penal, seguramente lo van a poner dentro de estas definiciones de crímenes crueles y lo van a colocar, digamos, en el rango de la cadena perpetua o de la cárcel de por vida. Pero en realidad las organizaciones de mujeres nunca hemos pedido cadena perpetua, ni siquiera para los femicidas. Siempre demandamos la pena máxima, y la pena máxima en este país era 30 años. Ahora la reforma al código dice cadena perpetua revisable
a los 30 años. O sea, es como estar moviéndose en círculo y pisándose la cola. O sea, a los 30 años van a decidir si aplica una amnistía, un perdón, una otra forma de cárcel como, ¿verdad?, las medidas que ya conocemos. Entonces no tiene sentido hacer tal alboroto cuando podría haberse dejado claro esto mismo sin recurrir a una ley para sancionar los crímenes de odio. En la reforma que han aprobado esta mañana los diputados a la ley 779 se establece que cuando el hombre en el marco de las relaciones interpersonales de pareja diera muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias, y hablan acerca de circunstancias agravantes, será sancionado de 20 a 25 años, y cuando si concurren 2 o más de las circunstancias anteriormente descritas. Además, se establece que cuando en esta relación de pareja la mujer resultase asesinada, sería catalogado como femicidio y evidentemente se aplicaría la prisión perpetua revisable. Otra abogada que también reaccionó a la aprobación de esta reforma del Código Penal y la reforma a la Ley 779 esta mañana es la doctora constitucionalista Asunción Moreno, quien establece o dice que la aprobación de la aplicación de la prisión perpetua revisable en nuestro país es un paso atrás en temas de derechos humanos. Es que dentro de un contexto de grave violación de derechos humanos y sobre todo dentro de una clara estrategia de legalizar una serie de prácticas represivas, se está incorporando este tipo de pena. Entonces, ¿qué vemos en la iniciativa, Michelle? Vemos que efectivamente se solicita un trámite de urgencia. Todas estas leyes han sido aprobadas en trámite de urgencia. La Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional prevé este trámite, pero generalmente es una excepción. Lo que estamos viendo es que la excepción de los trámites de urgencia en materia de aprobación de ley están siendo las reglas cuando se trata de propuestas legislativas presentadas por el gobierno. Y eso pues evidentemente crea una serie de suspicacias a la ciudadanía y a todos los nicaragüenses en tanto, ¿por qué tanta urgencia? ¿Cuál es el trámite? Aquí los delitos a los cuales se les está imponiendo este tipo de pena vienen siendo cometidos desde hace mucho tiempo. De hecho, ya desde hace más de una década en Nicaragua se viene demandando mayor protección en los crímenes contra las mujeres, de tal forma que se ve altamente como una estrategia dentro de un contexto de dictadura que representa una regresión, en eso quiero ser muy clara, Michelle, representa una regresión en materia de derechos humanos. De esta manera ha finalizado la discusión alrededor de la inclusión o la aplicación de prisión perpetua revisable para quienes cometan cualquier tipo de asesinato. Se tipifica o se aplicará prisión perpetua a quienes cometan parricidio, feminicidio y asesinato en situaciones agravantes. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a... Gracias por su fiel sintonía. El ingeniero Alan Castillo explica cómo un grupo de científicos lograron el diseño de la construcción de una ciudad en el planeta Marte. La ampliación con José Abraham Sánchez. De manera virtual, un equipo de científicos ya tiene listo y aprobado el diseño de lo que será la construcción de una ciudad en el planeta Marte, con el objetivo que sea habitado por seres humanos. Según el ingeniero y científico de Astronic, Alan Castillo, este tendrá un hábitat o características similares a la Tierra. Trabajan prácticamente 35 especialistas de alto nivel. Se hizo una convocatoria a nivel mundial de propuestas, hubieron 175 proyectos. La que ganó el famoso proyecto NUWA, que sería la primera capital que tendría el planeta Marte. La verdad que es una infraestructura maravillosa. Recordemos que en el planeta Marte no se pueden hacer construcciones como acá en la Tierra.
Ya los estudios que se han hecho se tendría que ser prácticamente subterráneos. Desde que se encontraron las famosas 7 hermanas. 7 hermanas son 7 entradas a una gran cueva en el planeta Marte, que tienen la capacidad de almacenar inclusive una ciudad completa. Difícilmente se podrá construir en la superficie de Marte. Todos los materiales serán propios del lugar. No se puede construir porque en el día la superficie de Marte es totalmente caliente, es como prácticamente un desierto. Y por la noche son fríos extremos. Y fuera de eso tendríamos que poner lo que es el viento solar. Recordemos que Marte no hay una atmósfera como nosotros, el privilegio que tenemos como planeta Tierra. Entonces se considera que cualquier construcción como la que nosotros conocemos, un edificio, explotaría en fracciones de días. Entonces se ha encontrado que la capacidad que tienen esta cueva es que en el día no sería tan caluroso como sucedería normalmente acá en la Tierra, y por las noches no sería tan mucho frío. Entonces sería un nivel de protección para la nueva población. La capacidad de esta ciudad en Marte será de 1 millón de personas. Parte de la convocatoria hay más de 200.000 personas del planeta Tierra que quieren vivir en el planeta Marte. Es importante hacerles saber que no es que esta gente quiere ir al planeta Marte y regresar a la Tierra, sino hacer una familia allá en el planeta Marte, tener hijos e inclusive morir en el planeta Marte. Entonces son proyectos que ya se están haciendo una realidad. En las próximas décadas se considera que se va a poder llevar esta misión, aunque por supuesto el programa de NUWA es para la capacidad de 1 millón de personas. Sin embargo, sabemos que los primeros que van a llegar al planeta Marte van a ser unos cuantos seres humanos. Y algo que tenemos que saber los nicaragüenses, que también hay familias nicaragüenses que quieren ir a vivir en el planeta Marte. Y inclusive yo ya me he encontrado a unos que han querido, ingeniero, métame en la convocatoria para ir a vivir al planeta Marte. Pero tienen la plata, porque eso debe ser carísimo. Recordemos que los primeros ciudadanos que van a vivir ahí van a poner en riesgo su vida, y 2, van a ser prácticamente los primeros Adán y Eva. Entonces no precisamente se podría decir que tiene que ser gente millonaria, sino personas selectas que estén dispuestos a vivir y a morir en el planeta Marte. Se calcula que el viaje de la Tierra al planeta Marte tarda 2 años. Para los que decidan habitar este planeta rojo, será un viaje sin retorno. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Teletón 2021 se realizará de una manera distinta a años anteriores, desarrollando actividades de manera virtual. Además, este 2021 no hay una meta estipulada. Los detalles con Jocelyn Rojas. La Fundación Teletón Nicaragua anunció que para este próximo 19 de febrero se realizará el evento de este 2021, bajo un protocolo de bioseguridad, donde la participación presencial será únicamente la indispensable para llevar a cabo el evento. El lema de este año es: el 2020 no nos detuvo, con tu ayuda nada nos detendrá. Hasta la fecha, dicha fundación ha brindado más de 182.559 atenciones gratuitas y de calidad a la niñez nicaragüense con discapacidad. Para este año no tienen una meta estipulada. Queremos, con la ayuda de ustedes, que sea un nuevo año de servicio, un nuevo año de rehabilitación y de crecimiento en sus habilidades para estos niños, un nuevo año de esperanza para esos niños y sus familias. Con el corazón de ustedes, con la ayuda de ustedes, nada nos detendrá tampoco este año. Nosotros vamos a tener este año, por razones obvias por la pandemia, una limitación en las alcancías que se van a movilizar en todo el país.
Los voluntarios van a movilizar las alcancías en actividades internas, en algunos departamentos, en regiones abiertas, ¿verdad? Pero vamos a apostar fundamentalmente también a las alcancías que están en los puestos fijos. Estamos distribuyendo alcancías en todos los puestos fijos, restaurantes, comercios, bancos, etc. Por lo que le pedimos a los nicaragüenses que nos ayuden en aprovechar donde vean una alcancía y poder depositar su donativo para evitar justamente las condiciones de contagio. En el 2020, en tiempos de pandemia, los organizadores se adaptaron a los cambios para poder continuar apoyando a quienes lo necesitan. Innovaron para seguir sumando y estar más cerca a pesar de la distancia. Los colaboradores continuaron trabajando para poder llevar la rehabilitación a los hogares a través de la telerehabilitación. ¿Cuántos son los beneficiados, doctor? Mira, tenemos ahorita como 11.380 y pico de familias que están vinculadas este año en el 2020 y que de alguna manera recibieron su rehabilitación desde su casa. Yo me atrevo a decir, Jocelyn, que al menos la mitad o más de la mitad de esas 11.000 y pico de familias organizaron un centro de rehabilitación. El evento está programado en el Centro de Convenciones del Crown Plaza y los otros centros Teletón ubicados en Occidente, en la región central y las Segovias. Desde ya cuentan con el apoyo de artistas, voluntarios, donantes y la cadena de amor de los canales que transmitirán la recaudación, que será de 8 de la mañana a 10 de la noche. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Una celebración distinta a la de años anteriores se llevó a cabo en honor a San Sebastián en Diriamba para evitar la propagación del COVID-19. Esta vez se realizó dentro de la Basílica Menor. Elba Iliana Molina nos amplía. El tope de las imágenes se llevó a cabo en la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba. La actividad religiosa se celebró distinto comparado a años anteriores, pero no podían faltar los amigos entrañables de Santiago de Jinotepe y San Marcos. A pesar de toda la pandemia, pero la fiesta se está realizando. ¡Que viva San Sebastián! ¡Que viva San Sebastián! Afuera de la Basílica Menor de San Sebastián se desbordaron los feligreses que gritaban y agitaban pañuelos, mientras la imagen así el saludo fue colocada en medio de los demás santos visitantes. Luego fueron entrando los diferentes bailes tradicionales que acompañan cada año hasta el municipio de Dolores, donde se da el tradicional encuentro. Días inciertos, la verdad, y pues uno nunca tiene que perder la devoción y la esperanza, ¿verdad?, de que todo va a cambiar en algún momento. Así es. Se pierde, tenemos 60 años de tradición. ¿Cómo se llama su baile? Baile de las inditas. Sí, es un año muy distinto a los demás, pero tenemos que ser precavidos, ante todo tomar nuestras precauciones, nuestras mascarillas y así cumplir con nuestra promesa de nuestro patrón San Sebastián. ¿Cuántos años tiene usted de participar en esta actividad? Voy sobre 22 años. A pesar de la pandemia del COVID-19, la feligresía católica manifiesta que vendrán mejores momentos para continuar con las tradiciones del pueblo de Diriamba. Muy creyente y devoto de su santo patrono, solo piden la intersección de San Sebastián, artesano de justicia y paz. Con imágenes de Andy García, Elba Iliana Molina, en Acción 10. Karina Zambrana nos presenta lo más novedoso en el mundo empresarial. Casapelas ya tiene disponible la nueva Toyota Hilux 2021. Cuenta con interesantes novedades en términos de diseño, tecnología y potencia que impresionan a los amantes de las camionetas Big Hub número 1 de Nicaragua. Ricardo Mora, coordinador de ventas Toyotas Casapela, explicó que inician este año 2021 con excelentes noticias. Casapela se complace de presentar a la nueva Toyota Hilux con un diseño totalmente renovado, una camioneta que es la pick-up favorita para los nicaragüenses. En su conjunto le otorgan una imagen de fortaleza y robustez. En cuanto a tecnología, gracias al mejor sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, la Hilux 2021 mantiene su elegancia y confort. La nueva mejora en el combustible de Hilux se da porque cuenta con una
renovación en la potencia que brinda un mejor desempeño al momento de conducción, por lo tanto un mejor desempeño de ahorro de combustible. Para los interesados en conocer más sobre este modelo, que es el más vendido en el país, pueden visitar su página web toyotacasapelas.com o bien a través de sus redes sociales Facebook e Instagram por vía WhatsApp al número 87001111. Para Acción 10 les informó Karina Zambrana. Bien, así finalizamos esta edición. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.